Bueno, para los que no saben, las charlas se han grabado. Las charlas están grabadas y están en el canal de YouTube del Distrito Santiago Centro, ¿cierto, mi hermana Denise? Están las 3 charlas anteriores. Si usted no pudo asistir a alguna, puede ir a verla. Ya están subidas al canal de YouTube del Distrito Santiago Centro. Y esta va a ser la 4ª y última. Otra acotación. Si surge alguna duda, mientras vamos avanzando, usted puede levantar la mano y preguntar. Yo lo he dicho siempre. Y yo siempre soy de la idea de que pregunten, amados hermanos. Si hay una duda, pregunten. No se quedan con la duda allí. Pregunten. ¿Se entendió? Pregunten. Y la última observación, el celular. Si alguien quiere poner el celular en silencio en modo avión, por favor, para que no sea una distracción. Amén. El celular en modo avión, es facilito, bajamos para abajo, modo avión, el avioncito y listo. Y esas indicaciones por ahora. Amén. Identidad pentecostal contemporánea. Esta es la 4ª parte. En la primera parte, la primera charla fue en la iglesia del Pino. ¿Qué hablamos en la iglesia del Pino? Sobre los avivamientos pentecostales alrededor del mundo, el avivamiento pentecostal en Chile, algunos precursores, el pastor Huber, y cómo se genera en el fondo y cómo nosotros llegamos a ser una iglesia pentecostal. ¿Cuándo nace esta corporación? ¿En qué año? ¿En qué año? 1933. ¿Quién es el fundador de esta corporación? Genaro Ríos Campos. Se dice, y lo mencioné también, se dice que el pastor Genaro Ríos Campos es el fundador de los coros instrumentales a nivel nacional. Esa es lo que cuenta la historia. Entonces, esta misión, que ya está pronta a cumplir 100 años, viene desde ahí. Hablamos sobre los avivamientos pentecostales. Segunda charla fue en la iglesia central y hablamos principalmente sobre el bautismo del Espíritu Santo. Tercera charla en la iglesia de Ochagavía y hablamos sobre 4 dones principales del Espíritu Santo. Profecía, se me olvidó. Liberación de demonios. ¿Cuál más? Sanidad divina, hablar en lenguas. Y hoy día vamos a hablar sobre esto. Se ve poco arriba, viene aquí abajo, sobre la amistad con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, ustedes ya lo saben, en cada ocasión, y abróchense los cinturones para lo que viene, amado hermano, en cada ocasión que tengo que dar una charla, siempre mi dirección es obedecer la voz del Espíritu Santo. Es, Señor, ¿qué necesitas tú hablar a la iglesia? ¿Qué necesitas tú hablar a los jóvenes? Bueno, durante esta semana, creo que fue, la semana pasada, jueves, si no me equivoco, estaba orando y le pedía ya, Señor, ¿cuál es el tema que tengo que dar? Y el Señor me habló en una oración, habla sobre la amistad con el Espíritu Santo. Así que esto es lo que vamos a hablar hoy en día. Y después yo reflexionaba y a mí me hace mucho sentido sobre todo lo que hemos hablado, amados hermanos. Sobre el avivamiento pentecostal, sobre el bautismo del Espíritu Santo, sobre los dones. Lo esencial de todo eso tiene que ver con el Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos una amistad, yo creo que entendemos el concepto de amistad. Si nosotros no tenemos una amistad con el Espíritu Santo, se lo aseguro que lo que hemos hablado sobre avivamiento, sobre el uso de los dones espirituales, tal vez no va a suceder en su vida. Entonces, el centro de tu vida cristiana se tiene que mover en esto, en la amistad con el Espíritu Santo, en la amistad con el Espíritu Santo. Bendito es el nombre del Señor. Lo que decía un filósofo griego, Aristóteles, señala lo siguiente. Aristóteles sostenía que no era posible una verdadera comunión o amistad entre el ser humano y Dios.
debido a la infinita disparidad o diferencia que hay entre ellos, es decir, entre el ser humano y Dios, que impide una relación de iguales necesaria para la amistad. ¿Alguien sabe en qué año vivió Aristóteles? ¿Ya lo están googleando? IA, inteligencia artificial. ¿En qué año vivió Aristóteles? Partamos por algo fácil. ¿Antes o después de Cristo? Antes de Cristo. Muy bien. Entre alrededor de 4 a 5 siglos antes de Cristo. ¿Por qué pongo en contexto esto? Porque es interesante. Si Cristo todavía no había venido a la tierra, Jesús no había venido a la tierra, entonces un pensador, que no podemos desmerecer el pensamiento, en el fondo las ideas griegas de en ese entonces, se decía que en ese entonces Grecia era la cuna de la sabiduría mundial, a nivel mundial. Entonces, aquí podemos tener por un lado el pensamiento humano, el pensamiento secular, que incluso hasta el día de hoy creo que tiene mucha validez en el pensamiento de las personas que no son cristianas. ¿En qué sentido? Y a lo mejor aquí lo pregunto a la iglesia, se lo pregunto a ustedes, chiquillos. ¿Se podrá realmente establecer una verdadera comunión o amistad entre el ser humano y Dios? ¿Se podrá realmente? Escuché algunos amén por ahí. ¿Quiere decir que la iglesia no lo tiene claro entonces? ¿Y cuál es el medio? Porque si yo me establezco en el tiempo de Aristóteles, de alrededor de en 480, si no me equivoco, por ahí nació, antes de Cristo. Si yo me establezco en ese tiempo, Jesús todavía no había venido a la tierra. ¿Por qué es importante Jesús? Porque Jesús es quien restablece la comunión con Dios, entre el ser humano y Dios. Jesús, al morir en la cruz, es el que nos da, en el fondo, la entrada para nosotros poder tener una amistad con Dios a través de su Santo Espíritu. Pero en ese tiempo no estaba. Entonces lo que miraba Aristóteles, miraba a toda la humanidad, miraba a su familia, miraba a los otros griegos. Y él decía, es imposible. Y en ese entonces él tenía razón. Si yo me paro en su tiempo, en su línea de tiempo, él tenía razón. Porque ni aún en el pueblo cristiano, en el pueblo Israel de la época, tampoco ellos podían establecer una amistad con Dios, salvo algunas excepciones. Hubo alguien en el Antiguo Testamento que Dios lo llamó mi amigo. Tarea para la casa. Pero ahora que tenemos a Jesús, ¿podemos establecer realmente una amistad con el Espíritu Santo? ¿Por qué no digo una amistad con Jesús y por qué no digo una amistad con Dios el Padre? Creemos en un Dios trino, ¿cierto? Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que cuando Jesús vino a la tierra, Él anduvo por aquí en forma corporal, en carne, pero Él ascendió. Y en la orden de Jesús, o la enseñanza de Jesús, dijo, yo me tengo que ir y voy a enviar a otro igual que yo, a otro consolador, y que ese va a estar con nosotros para siempre, que era el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo quiere decir que hoy día está vigente, ahora, en este lugar, aquí está el Espíritu Santo. Bendito es el nombre del Señor. Pero no Jesús en el sentido físico, en el sentido corporal. ¿Se acuerdan cuando el mártir, el diácono Esteban, estaba siendo apedreado? ¿Qué vio en el cielo? ¿Qué vio en el cielo cuando él estaba siendo apedreado? A Jesús a la diestra del Padre. Entonces quiere decir que Jesús está en el cielo, a la diestra del Padre. Se cumple entonces lo que Jesús decía, que Él tenía que irse. Él iba a preparar morada, iba a preparar lugar para la iglesia, para ustedes, para nosotros. Pero el Espíritu Santo bajó. ¿Cuándo? En el día de Pentecostés. El Espíritu Santo descendió por primera vez en forma permanente al mundo. No sé si surge alguna pregunta o la voy a forzar. ¿Y por qué, hermano Esteban, entonces en el Antiguo Testamento podríamos decir que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no funcionaba como en el Nuevo? ¿Cuál es la diferencia en el Antiguo Testamento? Alguien podría decir, ¿y Sansón? ¿Qué hay de Sansón? La Biblia dice que venía el Espíritu sobre Sansón
y venía la fuerza. Más que el pelo, el Espíritu de Dios era el que lo dotaba. Pero la diferencia está en que Dios escogía a ciertas personas y el Espíritu venía esporádicamente sobre ellos. En el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia que estamos viviendo nosotros, cuando tú has aceptado a Cristo, cuando has sido bautizado con el fuego de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en forma permanente contigo. En forma permanente contigo. Esa es una de las grandes diferencias que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14 dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y en amarillo, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Por qué lo subrayo en amarillo? El apóstol Pablo, escribiendo la segunda carta de Corintios, finalizando, saludando o despidiéndose de la iglesia, él decía: la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Si el apóstol Pablo me está diciendo o le está deseando a la iglesia de Corintio que haya una comunión entre el Espíritu Santo y esa iglesia, quiere decir que se puede establecer una comunión con el Espíritu Santo. ¿Cierto? ¿Qué significa la palabra comunión? Viene del griego, de la palabra griega que es koinonía. Esta palabra la hemos escuchado muchas veces, de hecho, delante la mencioné. Cuando hay koinonía, hay comunión entre unos con otros. Koinonía. Sugiere un sentido de comunión en la que se contribuye, y en negrita ahí, contribuye y participa. Generalmente se usaba en los negocios. Cuando usted tiene un socio en los negocios, vamos a dos personas y vamos a decir, vamos a establecer una sociedad entre dos personas y los dos, por supuesto, que vamos a contribuir. Cada uno tiene que tener su parte. Cada uno va a hacer su parte en ese negocio. Entonces somos socios. Pero no significa que uno va a hacer todo el trabajo y el otro no va a hacer nada. Los dos vamos a ser socios. ¿Qué significa esto si lo trasladamos al Espíritu Santo y nosotros? ¿Qué puede significar esto? ¿Quién me ayuda? Tan mudos los hermanos, tan mudos los jóvenes. ¿Quién me ayuda con esto? ¿Qué significa una sociedad entre nosotros y el Espíritu Santo si vamos a ser socios en qué? Me voy de la iglesia, hermano. Hermano de ahí atrás. Ya, perfecto, una opinión. ¿Quién más? Que pase el hermano que le sonó a cantar un corito. ¿Qué otra cosa puede significar entonces una sociedad entre yo y el Espíritu Santo? ¿Dedocráticamente? El hermano de ahí atrás. ¿Cuál es su nombre, mi hermano? Ismael. Ya, pues le está diciendo ya, pues Pablo de Roca, saquen la cara. Así le está diciendo el hermano. ¿Qué significa una sociedad entre el hombre y el Espíritu Santo? ¿Qué significa? En que vamos a tener que colaborar en algo. ¿Para qué vino el Espíritu Santo a este tiempo? ¿Para qué vino el Espíritu Santo? ¿Vino a pasearse a la iglesia? ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo vino para que las personas solamente le pidan sanidad? ¿Para que el Espíritu Santo la sane? ¿Y listo? ¿Y nada más? ¿Y sana y listo? ¿O para qué vino el Espíritu Santo? Bíblicamente hay varias funciones que el Espíritu Santo cumple. Para guiarnos, para ayudarnos, enseñarnos. Bien, despertó. Gracias Espíritu Santo que está aquí, está revelando. La comunión conlleva la idea de comunicarse con alguien en forma íntima y profunda. Si yo voy a ser socios con alguien, vamos a tener que tener conversaciones más profundas de cómo vamos a guiar ese negocio. ¿Sostienes tú conversaciones íntimas con el Espíritu Santo? ¿Eres capaz, cuando vas en la oración, de sentarte ahí y de decirle, Espíritu Santo, aquí estoy, conversemos, hablemos? Te amo, Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque Dios me hacía mucho hablar del Espíritu Santo, porque por lo general nosotros no le oramos al Espíritu Santo. Le oramos al Padre en el nombre de Jesús.
Pero sin embargo, quien está hoy día activo en el mundo es el Espíritu Santo. Los tres son uno, dice la Biblia. Espíritu Santo, Jesús y el Padre son uno. Es decir, si nosotros podemos tener una amistad con el Espíritu Santo, vamos a tener una amistad con Jesús y con Dios, el Padre. Pero es el Espíritu Santo que tiene el ministerio activo en el mundo. Es el Espíritu Santo que está hoy en día con nosotros. Entonces, lo importante de hoy, amados hermanos, es que nosotros establezcamos una comunión seria con el Espíritu Santo. Una comunión, una relación firme con el Espíritu Santo. Disculpa si te voy a incomodar con esta pregunta, pero ¿tú crees que si yo voy y oro en la noche, Padre, te doy gracias en este día porque tú me has cuidado, me has guardado, Señor, te pido que me guardes durante la noche en el sueño, amén? Esa es toda mi oración. ¿Tú crees que vas a lograr establecer una amistad con el Espíritu Santo orando de esa forma? Entonces, nosotros como cristianos debemos lograr establecer una comunión muy, pero muy fuerte con el Espíritu Santo. La mayoría de los que están aquí, ustedes chiquillos, tienen amigos, donde se cuentan todo y esperan el otro día, hoy tengo que contarle esta papita a mi amiga. Y esperan ahí, hoy no sabéis nada lo que pasó, y ahí se ponen a cuchichear. Bendito es el nombre del Señor. Y ustedes esperan para contarle a ese amigo, esa amiga fiel que no los abandona, ¿cierto? ¿Y por qué no somos igual con el Espíritu Santo? Y ahí hay diferencia, porque el Espíritu Santo es santo. Dios es santo, lo vimos un poco la vez pasada. Si tú quieres que Dios te use en tu vida, necesitas apartarte del pecado. Pero tampoco puedes hacerlo solo, sino que lo vamos a ver más adelante, el Espíritu Santo es el que nos tiene que ayudar. David Yonggi Cho, un autor de la iglesia más grande en su minuto pentecostal a nivel mundial en Corea, dijo así: nuestra fe crece en proporción directa al crecimiento de nuestra comunión con el Espíritu Santo. Voy a leerlo de nuevo para que luego reflexione. Nuestra fe crece en proporción directa al crecimiento de nuestra comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Entre más comunión tengas con el Espíritu Santo, más fe vas a tener. Entre más tiempo pase con el Espíritu Santo, en oración, leyendo la Biblia, ayunando, entre más tiempo pase con el Espíritu Santo, mayor va a ser tu fe. Cuando el apóstol Pedro vio, junto a todos los discípulos, vio a Jesús caminar por el agua, el único que tuvo fe para caminar sobre las aguas fue Pedro. Le creyó a Jesús. Jesús le dijo: Pedro, ven. Cuando Pedro le dijo: Señor, si eres tú realmente, manda que yo vaya y camine sobre el agua. Jesús le dijo: ven, Pedro, ven. Y empezó a caminar Pedro sobre las aguas. Pero resulta que al poco andar se empezó a hundir. Y la reprensión de Jesús fue: tu fe, Pedro, fue tu fe. Empezaste a mirar el viento, empezaste a mirar las olas, cómo el agua se movía. Desviaste la mirada de Jesús. Bendito es el nombre del Señor. ¿Quieres tener una fe maravillosa donde Dios te pueda usar grandemente? Ten comunión con el Espíritu Santo. Comunícate. Establece una amistad larga, duradera. Todos vamos a estar de acuerdo que si tú quieres tener una amistad firme con alguien, no es de un día, no es de 2 días. No espere ya después de esta charla hoy día: voy a orar 1 hora, hoy día a la noche salgo del culto si tienen culto, o me voy a ir a mi casa y a las 10 de la noche voy a orar 1 hora. Y ya pensamos que saliendo de esa hora de oración ya vengo así, ya estoy cerca de Dios y puedo resucitar muerto. No es así. Porque en el proceso Dios te tiene que quebrantar, Dios tiene que eliminar tu yo. ¿A quién no le va a gustar que Dios lo utilice para hablarle a otra persona y que esa persona te diga: creo en el Señor Jesucristo, ven y vamos y rescatemos un alma y vemos entrar esa alma por la iglesia, y tú te inflas el pecho: fui yo fui. Todo eso el Espíritu Santo te lo empieza a quebrantar poco a poco.
Tienes que rendirte al Espíritu Santo, tienes que rendirte al control del Espíritu Santo. Bendito es el nombre del Señor. Juan 15, 14 dice lo siguiente: si hacen lo que les digo, este es Jesús hablando, son mis amigos. Ya no les digo siervos, porque un siervo no sabe los planes de su amo. Les digo amigos, porque les di a conocer todo lo que he escuchado del Padre. Jesús hablando. Jesús estaba diciendo que tú puedes ser un amigo de Él. Y hoy día les pregunto a ustedes, ¿realmente tú te puedes considerar con la mano en el corazón? ¿Te consideras un amigo de Dios? ¿Te consideras que...? Porque hay una parte que no va a fallar nunca, que es Dios, que es la parte divina. Él nunca va a fallar. Pero la parte humana es la que falla. Tú y yo somos los que fallamos, lo que le fallamos es la amistad a Dios. Te pregunto nuevamente, ¿te consideras realmente un amigo del Espíritu Santo? ¿Qué involucra esto? Quiere decir que el Espíritu Santo te dice: oye Luis, levántate temprano porque tenemos que conversar. 5 de la mañana a la oración. Fuera pereza, fuera flojera. Ya, Espíritu Santo, yo te obedezco a ti. Tú eres mi Señor, tú eres mi amigo. Mande. Vamos a decirle así al Espíritu Santo. Entonces viene el Espíritu Santo y te empieza a decir: mira, hoy día yo voy a necesitar que tú vayas a la plaza de Santiago a tal hora, a las 3 de la tarde. Que estés ahí, te sientes en ese lugar y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Eres capaz de establecer tal amistad con el Espíritu Santo que Él te ordene cosas de esa forma y tú le obedezcas? Bendito es el nombre del Señor. Y a lo mejor ustedes lo están viendo como algo increíble o imposible. Y ahí es donde nosotros necesitamos la fe, una fe real, una fe verdadera. Yo le hablo, chiquillos, a ustedes porque sé lo que Dios quiere hacer con ustedes. Sé el potencial que hay en cada uno de ustedes, si es que ustedes se lo permiten al Espíritu Santo. Bendito es el nombre del Señor. Yo sé el potencial que hay en ustedes, chiquillos. Sé lo que Dios puede hacer con cada uno de ustedes. Hay miles de testimonios. ¿Cuántos testimonios no han escuchado y oído en la iglesia de personas que ni siquiera sabían leer? Y Dios les ha enseñado a leer. Dios les ha enseñado a través de sueños versículos bíblicos. Creemos en un Dios tan sobrenatural, tan grande ese Dios. Pero lo tenemos ahí arriba sentado en el trono, no lo hemos bajado al lado nuestro. Dios puede hacer cosas grandes contigo. Hoy en día, aunque se vea imposible, aunque en el año 2025 la ciencia haya aumentado y todos los pronósticos y nos desviemos tanto nuestra atención en lo que dice la medicina, en lo que dice la ciencia, que no le creemos a Dios. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cómo tener comunión con el Santo Espíritu? Primero se debe reconocer que Él está presente en su iglesia hoy. ¿Cuántos creen esto? ¿Creen que el Espíritu Santo está presente en la iglesia? Porque esto es algo que se pierde, chiquillos. Es algo que de verdad que se pierde en la iglesia. Es algo que cuesta entender. Y esto es para todos. Yo siempre digo, cuando me dicen, hermano Esteban, ¿puede ir un hermano que no es joven a la charla? Por supuesto, si esto le va a servir para todo. Y ustedes lo que están notando, lo que han notado a lo largo de las charlas, es que esta es una verdad que es transversal para la iglesia. La iglesia ha perdido fuerza, la iglesia se ha enfriado, pero la clave está porque hemos dejado de tener una amistad con el Espíritu Santo. Hemos dejado de escuchar la voz del Espíritu Santo. Yo se los voy a mostrar bíblicamente lo que sucedía en la iglesia primera, cómo Dios se movía con los apóstoles, cómo Dios se movía con los discípulos. Pero ¿por qué no sucede eso hoy en día contigo, conmigo? Y es una búsqueda. Y ahí entra el enemigo nuestro, el Señor reprenda al diablo. Entra un enemigo nuestro a todas las distracciones que empieza a poner alrededor de tu vida, que incluso tú no te das cuenta de lo que el diablo hace alrededor de ti. Y en muchas ocasiones no te das cuenta. Bendito es el nombre del Señor.
Debemos rendirnos a Él. Debemos levantar una banderita blanca y decirle: me rindo, Espíritu Santo. ¿Qué significa esto en la práctica, rendirse al Espíritu Santo? Significa que en muchas ocasiones va a tener que ir en contra de los deseos de tu carne. Bendito es el nombre del Señor. Si este año en lo personal para mí ha sido un tiempo de acercarme mucho más al Señor por todo lo que ha involucrado este trabajo espiritual, de estar hablando con ustedes, de estar compartiendo con los jóvenes de la Iglesia Central, de estar al frente de una escuela bíblica en la iglesia, amado hermano, de estar estudiando todo este movimiento, lo que involucra es acercarme a Dios cada vez más, porque el enemigo no ha descansado. El enemigo no ha descansado persiguiendo a mí y a mi familia para hacerme caer. Bendito es el nombre del Señor. Una experiencia que tuvimos la semana pasada, si no me equivoco, el día martes de la semana anterior. Yo le he dicho al Señor: Señor, cuando voy a orar, le digo: Señor, hasta en mis sueños quiero que tú me hables. Hasta en mis sueños quiero que tú me enseñes algo. Enséñame algo, quiero tener comunión contigo en mis sueños. Y es así que el Espíritu Santo me ha ido mostrando muchas cosas. De hecho, se lo he dicho, yo anoto lo que el Espíritu Santo me habla acá, en mi celular, en notas, voy con fecha anotando. Esto me habló el Señor. Y hay varias cosas que todavía no se cumplen, pero sé que Dios a su debido tiempo las va a cumplir en mi vida y en mi familia. Te lo invito a lo que hagas tú, a que tú lo hagas también de esa forma. Dios te va a empezar a mostrar cosas. Cuando tú te acercas a Dios, no es que te vas a acercar a Dios por nada, es porque Dios te va a empezar a usar. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, la semana pasada tuve un sueño donde yo estaba con mi papá en la iglesia donde él es pastor, y andaba un león en ese sueño y lo perseguía a mi papá, a mi hermano. Y yo trataba en el sueño de desviar la atención de ese león para que la atención viniera sobre mí y ese león dejara de perseguir a mis papás, a mi hermano. Y el león me veía, entonces empezaba a perseguirme. Pero no me podía capturar y me empezaba a esconder para allá, corría para acá y el león iba atrás de mí y no me podía alcanzar. Pero llegaba un momento en que me metía en otro lado, arrancando de ese león, y resulta que iba como un espacio más grande, que esto era como una vega en el campo, se dice así, una vega grande, y estaba lleno de leones, lleno. Estaban todos, algunos durmiendo por allí, y empezaban a despertar a medida que yo iba pasando, y llegaba en una ocasión donde llegaba a un lugar y estaba arrinconado con un león ya a punto de tirarse encima. Y despierto porque viene Isaí, mi hijo más pequeño, viene a las 3 de la mañana, o 5 de la mañana, no me acuerdo a qué hora era, viene a pedir agua. Y dice: papá, tengo sed. ¿Quién viene a pedir agua a las 3, a las 5 de la mañana? Pero hasta en esas cosas yo digo, Dios es bueno, porque Isaí me salvó literalmente en el sueño de que un león estaba ahí a punto de atacarme, me tenía arrinconado y estaba a punto de atacarme. Y después de despertar, le pregunto al Señor: Señor, ¿qué significa este sueño? Y viene de inmediato el versículo donde dice: y el enemigo, que el diablo, Satanás, anda como león rugiente, a quien devorar. Esa era la respuesta que necesitaba. Y le di gracias al Señor porque entiendo lo que Dios está haciendo conmigo, con mi familia. La persecución que hay detrás de mi familia no termina acá. Y de hecho, cuando voy a orar, Dios en la oración, en esas oraciones o en esos encuentros que tengo en la oración, en la noche, en la mañana, cuando me levanto temprano a orar, en muchas ocasiones Dios me muestra espíritus demoníacos. Me muestra espíritus demoníacos. De esa semana, del día martes al día viernes a sábado, cuando tuvimos una conversación, una reunión con los jóvenes de la Iglesia Central, vino otro sueño donde yo vi algo muy feo, 2 personas endemoniadas, pero endemoniadas muy mal, donde los ojos se le daban vuelta, donde el diablo entraba en sus vidas de una forma tal que a mí me daba tristeza y le decía: Señor, ¿por qué la iglesia está de esa forma? Y cuando iba a hacer una liberación, algunos hermanos me detenían y me decían no, que no tenía que hacerla. Me iba a otro lado y después de un tiempo, donde yo llegaba a una casa, me llamaba un hermano que estaba allá con esas dos personas que estaban enfermos porque habían llamado a los doctores.
Me llama ese hermano y me dice: hermano Esteban, usted tenía razón. Esas 2 hermanas están endemoniadas y había que orar por ellas para que fueran liberadas. Nuevamente yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿qué significa esto? Y Dios no me ha dado respuesta. Yo tengo que ser honesto. Hasta el día de hoy todavía Dios no me responde esa oración. Entonces pedimos ese día, porque similarmente en esa misma noche mi esposa también tiene un sueño, también de persecución, y donde despertamos los 2 en la mañana y yo le dije, y yo le he dicho en muchas ocasiones a mi señora: ora mucho al Señor, busca, empieza a buscarla, porque el diablo está muy enojado con mi familia y con mis hijos. Y ese día oramos con ella, oramos con mis hijos, y le pedimos: Señor, por favor, protege nuestra familia. Hoy día en la mañana nuevamente lo mismo, estamos orando a Dios por protección, porque el diablo está muy enojado y Dios me lo ha mostrado. Dios me lo ha mostrado, el diablo está muy enojado, pero es por lo que Dios está haciendo en ustedes, chiquillos. Es por esta conversación. No me extraña que algo va a empezar a acontecer y Dios te reprenda, diablo. Bendito es el nombre del Señor. Que algo va a pasar en tu vida después, o en mi vida, en mi familia, porque el diablo no quiere que tú entiendas que necesitas establecer una relación con Dios, una relación potente. Tal vez la iglesia no está escuchando estas verdades. Tal vez en la iglesia, bendito es el nombre del Señor, la iglesia no te está quitando el velo, pero es necesario que el velo salga de tu vista para que veas, para que empiece a ver cómo el diablo se mueve alrededor de tu familia para distraerte. Bendito es el nombre de Dios. El diablo es astuto, es muy astuto el diablo. Ese día pedimos un mensaje, cuando oramos con mi familia, pedimos un mensaje, una palabra por fe, y lo mismo. Dios nos dio una palabra donde hablaba así tal cual: Jerusalén será sitiada, y venía persecución del rey de Babilonia, cuando iba a ser esclavizada. Y la palabra de Dios muy clara. Pero yo le decía a mi señora: yo no tengo temor de lo que el diablo puede hacer, porque yo sé quién está conmigo. Yo sé lo que Dios está haciendo. En esta charla yo sé, y yo sé, chiquillos, y hay algunos jóvenes que me lo han dicho, algo Dios está haciendo contigo. Dios te está sacando una venda de tus ojos para que tú la empieces a buscar más, y eso es lo que tiene que provocar el poder de la palabra de Dios en tu iglesia. Empieza a escuchar más palabra de Dios, imprégnate a leer de la Escritura. Yo se lo he dicho, chiquillos, yo tengo un plan de lectura. Ya voy en la tercera parte, he leído 22 libros de la Biblia en lo que va de este año. Lo que Dios me propuso en mi corazón, volver a leer la Biblia completa, porque sé que es una bendición. Escuchaba por ahí en la iglesia, hay un joven que se animó también, en silencio, a leer la Biblia completa también de la iglesia. ¿Por qué no te animas tú a leer la Biblia completa? Cuando yo entregué mi vida al Señor a los 20 años, me propuse leer la Biblia entera, la leí entera. Fue de tremenda bendición para mi vida, porque eso significa apartar tiempo para Dios. Dejar de lado el TikTok, los Reels, el Instagram, déjalo de lado. ¿Cuánto tiempo pasáis? ¿Cuánto tiempo pasas en el fondo en las redes sociales? Y dedícaselo a Dios. Y vas a ver. Primero, persecución. Segundo, amistad con el Espíritu Santo. Tercero, Dios te va a empezar a usar. ¿Estás dispuesto, chiquillos, están dispuestos a que Dios los use a ustedes? La iglesia tiene que levantarse por ustedes. Ustedes son la fuerza. En ustedes está la juventud. Ustedes pueden decirle a un grupo de 3, 4 hermanos: vamos a predicar a la plaza, y pueden ir. ¿Qué le impide ir a predicar a la plaza? Si no tienen que tener, chiquillos, yo estoy yendo siempre a lo medular del reino de Dios, a lo medular. Y lo medular del evangelio es hablar de la palabra de Dios. No necesita un acordeón, no necesita un coro que te vaya a apoyar, no necesitas parlantes para que se escuche más fuerte, necesitas sentarte al lado de una persona en la plaza y empezarle a decir: ¿te puedo hablar de Jesucristo? Tu voz, la guía del Espíritu Santo, nada más. ¿Eres capaz de poder orar por otra persona? Bueno, Dios te puede usar. Bendito es el nombre del Señor. Dios te puede usar. Tienes tu mente buena, tienes tus pies buenos para caminar. Dios puede usar tus pies para trasladarte de un lado a otro. No tienes los recursos, Dios los va a suplir. Bendito es el nombre de... Ese es el Dios en que yo creo. Bendito es el nombre del Señor. Esto para mí es muy importante. Debemos recordar que el Espíritu Santo no es algo, es alguien.
El Espíritu Santo es... Imaginémonos esta escena, chiquillos. Cuando tú vas a orar, en la noche, en la mañana, te sientas tú en un lado y puedes decirle: Espíritu Santo, quiero que te sientes allí y que hablemos. Esa es la oración. Esa es la oración, conversar con el Espíritu Santo. Cuando tú entiendes esta verdad, que el Espíritu Santo no es algo, es alguien que se puede sentar aquí, que tiene personalidad, que te puede hablar. Cuando tú entiendes esta verdad, que el Espíritu Santo se puede sentar aquí y tú te puedes sentar aquí y puedes conversar con el Espíritu Santo, vas a dejar la oración por cumplir que llevabas en tu vida. Vas a abandonar esa oración que tú en muchas ocasiones decías: voy a orar 15 minutos hoy en día para cumplirle a Dios. Voy a ir este domingo a la iglesia para cumplirle a Dios, para calmar mi conciencia con el Señor, con el cristianismo. Ya estás haciendo algo religiosamente. Pero el Espíritu Santo es: siéntate aquí conmigo, Espíritu Santo, vamos a hablar. ¿Qué quieres que haga, Espíritu Santo? Espíritu Santo, te amo. Espíritu Santo, necesito estar contigo. Necesito abrazarte. Hoy día fue un día triste para mí. Espíritu Santo, tómame en tus brazos. Consuélame, Espíritu Santo. Bendito es el nombre de Dios. Cuando logras establecer una amistad y entender lo que es alguien y no algo, tu oración va a empezar a cambiar en tu vida. Te vas a referir a ese Espíritu de Dios no como una fuerza. Bendito es el nombre del Señor. Sino como una persona. Como una persona. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es miembro de la Trinidad. Algunos lo han considerado erróneamente solo como un poder procedente de Dios. Y esto lo hemos escuchado, testigos de Jehová. No sé si hay alguien aquí testigo de Jehová. Los testigos de Jehová vienen de una corriente muy antigua que es el arrianismo, que creía que el Espíritu de Dios no es Dios mismo, no es parte de la Trinidad y que solo es una fuerza, que solo es una fuerza. También está el sabelianismo, que son corrientes primitivas de la primera iglesia, pero por lo general, como algún teólogo dice por ahí, las corrientes o las herejías que se han levantado en este tiempo son productos de herejías que han llevado mucho tiempo atrás y que ya se han refutado. Solamente que no lo hemos leído. Sabelianismo, arrianismo está refutado, está más que refutado, bíblicamente hablando. Jesús, antes de ascender al cielo, asigna al Espíritu Santo la misma autoridad, poder y gloria que al Padre y al Hijo, cuando dice en Mateo 28, 19. ¿Qué dice Mateo 28, 19? Este es un versículo que lo sabemos todos. Por tanto, y haced discípulos a todas. La última parte dice: bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le está dando la misma autoridad. Jesús hablando, la misma autoridad le está diciendo: bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo, pero también en el nombre del Espíritu Santo. Si fuera solamente una fuerza, ¿por qué lo pone al mismo nivel del Padre y del Hijo? Bendito es el nombre del Señor. En el caso de Ananías y Zafira, en Hechos 5, del 3 al 4, dice lo siguiente. En el caso de Ananías y Zafira, cuando quieren engañar a los apóstoles sustrayendo una parte de lo vendido, el apóstol Pedro señala lo siguiente, y ahí está. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y después dice: y sustrajeses del precio de la heredad. No han mentido a los hombres, sino ¿a quién? ¿Sino a quién? Quiere decir que si el apóstol Pedro usó al Espíritu Santo, por un lado dijo: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? Y después dice: no han mentido a los hombres, sino que a Dios. Quiere decir que el Espíritu Santo es Dios. Eso es lo que se desprende de ahí. Súper simple. El Espíritu Santo es Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es Dios y habla
Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, versión PDT, dice: oigan bien lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Espíritu habla, puede hablar contigo, puede hablar conmigo. El Espíritu de Dios habla y sigue hablando en este tiempo, a través de sueños, a través de visión, a través de profecía, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo sigue hablando hoy en día. El Espíritu Santo nos ayuda, como alguien dijo delante. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8:26. El Espíritu Santo es tu ayudador. En muchas ocasiones, chiquillos, no sé por qué no recurrimos a la ayuda del Espíritu Santo cuando es tu Dios, cuando es tu ayudador. Y recurrimos primero a la medicina. Recurrimos primero a los psicólogos. Recurrimos primero a los psiquiatras. Si tan solo de verdad pudiésemos creer y tener una relación mucho más profunda con el Espíritu Santo, Él nos podría ayudar. No digo que esté mal ir a un psicólogo, a ir a un psiquiatra, pero ¿por qué no recurrir primero al Espíritu Santo antes que a un doctor? ¿Quién está primero en nuestro corazón? ¿Quién ocupa el podio en primer lugar en nuestro corazón? ¿La medicina natural o el Espíritu Santo o Dios mismo? Si decimos con nuestra boca: Señor, yo te amo a ti, tú eres el rey de mi vida, tú gobiernas mi vida, pero hacemos otra cosa, no somos consecuentes. ¿O no? Tercero, el Espíritu Santo ora por nosotros. Romanos 8:26 dice, por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por... ¡Qué maravilloso es Dios! El Espíritu no te abandona. Cuando no sabes qué pedir, el Espíritu Santo va a pedir por ti a Dios. El Espíritu Santo va a interceder por ti a Dios. Cuando no sabes cómo salir de esos problemas, el Espíritu Santo te va a ayudar. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuántos problemas matrimoniales hay en las iglesias hoy en día? Chiquillos, esto es algo que a mí me duele, que yo lo veo. En otro tiempo, hace unos 15 o 20 años atrás, el problema era la gente del mundo, la gente no cristiana, que empezamos a ver cómo los matrimonios se empezaban a destruir. Para mí la respuesta es fácil: el diablo se encarga de destruir el matrimonio. Pero hoy en día esto ya no solamente se ve afuera de la iglesia, se ve dentro de la iglesia. Personas que supuestamente son cristianas o deberían ser cristianas, también sus matrimonios aún dentro de la iglesia se rompen. Los dos caminando dentro de la iglesia. Pero ¿por qué sucede esto? ¿O por qué está pasando esto dentro de la iglesia? Bendito es el nombre del Señor. Mi madre tiene una revelación, tiene una experiencia muy hermosa con el Espíritu Santo en este sentido. Cuando mi padre fue ungido al principio del ministerio como pastor hace muchos años atrás, mi madre, a ella le entró un espíritu de celos en mi padre, por mi padre. ¿En qué sentido? De que poco a poco mi mamá empezó a celar a mi papá por todo. Como mi papá era líder y era pastor de la iglesia, entonces hermanos y hermanas también se le acercaban en muchas ocasiones para conversar con él. O cuando mi papá tenía que orar por una hermana, mi mamá, ¿sabe lo que veía? Veía casi que mi papá le estaba dando un beso en la mejilla a la otra persona. Eso es lo que el diablo, escúchenme bien, lo que el diablo hace. ¿Por qué lo digo con autoridad? Porque fue tanto lo que empezó a pasar en el matrimonio de mis papás, que ya después mi madre dejó de ir a la iglesia y mi papá lo único que hacía, oraba, ayunaba por mi mamá, porque él era el líder de la iglesia, iba solo a la iglesia y siguió yendo y confió más en Dios hasta que un momento Dios actuó en la vida de mi mamá. Cuando ella estaba en la casa y mi papá estaba en la iglesia, ella cuenta su testimonio, que viene el Espíritu Santo, viene una voz, dice ella, viene una voz, y ella estaba viendo un programa de televisión, anda a orar, la primera vez, y ella estaba sola en la casa con nosotros, con 2 hijos pequeños, no le hizo caso, siguió viendo su programa. Segunda vez, anda a orar, no le hizo caso, y a la tercera vez que viene esa voz y le dice anda a orar, no aguantó más,
oró allí y lloró y Dios la limpió, le sacó ese espíritu de celo que tenía por mi padre y desde ahí en adelante todo cambió, todo. Desde ahí mi padre después siempre lo cuenta, después cuando tenían que ir la siguiente vez a la iglesia, la primera que estaba arreglada con nosotros era mi mamá, con nosotros dos pequeños, lista para ir a la iglesia cuando mi papá llegaba del trabajo. Ese fue un cambio radical. Y Dios sacó algo de ella, sacó un espíritu de ella. Chiquillos, apréndanlo. El diablo es astuto, no van a lograr descubrir con sus ojos, no lo van a descubrir con sus ojos porque se discierne en el mundo espiritual. El diablo es conocido en el mundo espiritual y tu vida espiritual es conocida en la esfera espiritual. El diablo va a saber quién eres apenas tú te presentes frente a él. Bendito es el nombre del Señor. La Biblia lo señala. Hubo una ocasión que unos discípulos querían echar fuera demonios. Usaron el nombre de Jesús. Dijeron a Pablo, conocemos, pero ¿tú quién eres? ¿Y qué dice la Biblia? Que estos demonios, estas personas se le abalanzaron sobre esa persona y se le fueron encima. Chiquillos, tu vida espiritual es conocida en el mundo espiritual. Si tú quieres echar fuera un demonio y no estás en santidad, no estás en comunión con Dios, no vas a poder. El diablo te va a apuntar con el dedo y te va a decir, ¿tú me quieres echar a mí? Y te va a enrostrar tus pecados. Tus pecados te los va a mostrar. Te va a apuntar, el diablo es astuto y sabe en qué estás pecando. El diablo lo sabe también. En cada debilidad que hay en tu vida, en cada área débil de tu vida, el diablo la conoce. Y allí te va a tentar. Bendito es el nombre del Señor. No es llegar y echar fuera demonios y poner las manos y en el nombre de Jesús. No, tienes que ser conocido en el mundo espiritual. Chiquillo, ¿qué es más real? ¿El mundo espiritual o el mundo físico que nosotros vemos? Pregúntenselo. ¿Qué es más real? ¿El mundo espiritual, donde se mueven los ángeles y los demonios? ¿O este mundo físico que nosotros vemos con nuestros ojos físicos? ¿Qué es más real? ¿Para dónde vamos? ¿A un reino celestial? ¿Vamos a un reino celestial? ¿Estás dentro de la iglesia porque necesitas salvación y quieres estar un día gozando con el Señor en la eternidad? ¿O no? Porque veo poco ánimo de esto. Bendito es el nombre del Señor. Pero la Biblia dice que Dios es espíritu. Y el que se acerca a Él tiene que acercarse en espíritu y en verdad, como lo dijo Jesús en la conversación con la mujer samaritana. San Juan 3. Bendito es el nombre del Señor. Tú tienes que acercarte a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios es un Dios espiritual, Dios es espíritu. ¿Qué es más real entonces? ¿Es más real lo que podemos tocar aquí? ¿Esto es más real o es más real el mundo espiritual? ¿Es más real el mundo de los demonios, el mundo de los ángeles? Bendito es el nombre del Señor. Si no estás reflexionando en esto, entonces tampoco vas a darte cuenta cuando el diablo sutilmente te haga caer en sus trampas. Deja de orar. Si tú dejas de orar un día ante Dios, eso es, en el mundo espiritual es carne, es un dulce para el diablo. Y el diablo, los demonios, yo me imagino en su compañía con los demonios diciendo, ¡hey, mira, Esteban hoy día se fue a su trabajo sin orar en la mañana, alerta, vamos a tentarlo, vamos cabros, le dice a los demonios. Vamos todos en patota. Y empieza. Bendito es el nombre del Señor. Y vienen los demonios y empiezan a tentar a Esteban. Porque Esteban hoy día salió tan apurado que no dejó tiempo para orar en la mañana. Pero resulta que en la tarde empezó a ver un programa en Netflix, su última serie que está de moda. Bendito es el nombre del Señor. Y cuando ya son las 11:30, 12 de la noche, ya empieza usted a bostezar. Voy a ir a dormir. Pero tengo que orar. No, pero ya estoy cansado. Hoy día no, mañana sí. 2 días. Esteban, chiquillo, Esteban tampoco oró en la noche. Vamos con todo. ¿Ustedes creen que el diablo va a irse con todo encima de ustedes? No. Sutilmente. Sutilmente. Tu celular, yo se lo dije en el primer capítulo, es decir, en la primera charla que tuvimos, el sueño que Dios me mostró cuando Dios me mostró un demonio gigante atado de pies a cabeza. Cuando yo le pregunté al Señor qué es lo que era eso, el Señor me dice, este es el hombre fuerte. Y me dijo el Señor, los jóvenes de hoy
los jóvenes de hoy, si no lo escuchaste en la primera charla, te lo repito, los jóvenes de hoy están con los celulares y a través del celular están siendo muy tentados hoy en día. Tu vida espiritual está siendo destruida por lo que tú estás viendo en un celular. Cuando estás escondido ahí en el baño, cuando no está tu polola cerca, cuando estás viendo a otra mujer, cuando estás viendo a otro joven, cuando estás codiciando en tu corazón, donde nadie te ve, donde nadie te puede ver, pero estás codiciando la polola de tu amigo. Bendito es el nombre del Señor. Estás codiciando a otra persona y está naciendo aquí en tu corazón y lo tienes guardado ahí. O estás haciendo cosas en lo secreto que nadie te ve. ¿Podremos acaso escondernos de la vista del Dios, del Creador de todo el universo? Y eso lo sabemos, lo tenemos todo claro. ¿Podemos escondernos? No. Pero sin embargo, ¿qué nos lleva a hacer eso? El tentador. Bendito es el nombre del Señor. El Espíritu Santo enseña, pero el consejero, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará y recordará todo lo que les dije. Juan 14:26. El Espíritu Santo te puede enseñar todo lo que tú no sabes, pero ¿se lo has pedido? Espíritu Santo, ¿qué significa este sueño en mi vida? Espíritu Santo, ¿qué significa esta profecía en mi vida? ¿Le has preguntado? ¿Qué significa esta palabra para mí? Cada vez que nosotros vamos a la iglesia y escuchan ustedes aquí al predicador el día domingo y abrimos la Biblia, ¿cierto? Oh, tenía que hacerlo, discúlpeme, encontré una campanita. Cuando viene el predicador el día domingo acá y empieza la palabra del Señor, ¿te has preguntado cuántas veces te das sueño en ese mensaje o no captaste nada? ¿Te has hecho el trabajo de reflexionar después de que sales, cuando llegas después de ese servicio y te preguntas dónde estaba la palabra? ¿Qué me enseñó el mensaje de Dios para mi vida? Bendito es el nombre del Señor. El Espíritu del Señor, el Espíritu Santo testifica del Señor. Cuando venga el consejero, el Espíritu de la verdad, que les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio de mí. Chiquillo, en el momento en que el predicador se para aquí al frente, en que yo me paro aquí al frente, yo confío en el poder del Espíritu Santo que está actuando en sus mentes. Yo hoy día en la mañana, cuando estaba orando al Señor, le decía: Señor, yo me he preparado bíblicamente, he cumplido mi parte, pero cuando yo esté acá, parado enfrente de los jóvenes, es tu parte, es tu trabajo. Yo hablo, pero el que convence, el que testifica del Señor, eres tú, Espíritu Santo. Tú tienes que hacer la tarea. Y esa es la comunión. Entre más amistad tengas tú con el Espíritu Santo va a empezar a redarguir en tu vida, en tu asiento. El Espíritu Santo empieza a usar tu vida. ¿O acaso no sabemos que la diferencia entre dos predicadores, chiquillos, apréndanlo, es la comunión que tenga con el Espíritu Santo? Eso es lo esencial. Miren lo que estoy diciendo. No es el conocimiento bíblico que tú puedas adquirir. No. Por favor, esa es una mentira grande del diablo. Y resulta que hoy día los jóvenes, como manejamos muy bien la tecnología, vamos a ChatGPT, ¿cierto? Y le pedimos: Señor, tengo que predicar un mensaje de santidad, tengo que predicar un mensaje de los dones. Y le dice ChatGPT: quiero 2 páginas de tamaño carta, tamaño letra 12, Arial. Por favor, puntéame 4 ideas principales, hazme una introducción. Te lo hace todo el mensaje. Haz la prueba si quieres. Y va a estar súper bien estructurado el mensaje y tú solamente vas a tener que repetirlo, casi leerlo. La diferencia no es el conocimiento bíblico. La diferencia entre un predicador y otro es la unción, es la amistad que tiene con el Espíritu Santo ese predicador. ¿Acaso no has dicho en muchas ocasiones: me gusta cómo predica él? Algo especial hay en él. Ese es el poder de Dios, el Espíritu Santo usando tu vida, usando un vaso por misericordia nada más. Bendito es el nombre del Señor. Pero la iglesia tiene que aprender esto. Ustedes, chiquillos, que están en la era del conocimiento, que es tan fácil ir a buscar una idea, un sermón listo de internet. No tienes que tener una licenciatura en teología para predicar en la iglesia. Solamente tienes que tener la comunión necesaria con el Espíritu Santo para escucharlo a Él y transmitirlo. Solamente la enseñanza que el Espíritu Santo quiere transmitir a la iglesia.
Cuando delante les mostraba el predicador David Yonggi Cho, el fundador de una mega iglesia que llegó a tener una sola iglesia, imagínense un templo, una sola iglesia, casi 1 millón de personas en una iglesia, en un templo, casi 1 millón. Esto es maravilloso. Yo abría la boca y decía, wow, ¿cómo Dios puede usar tanto a una persona? ¿Cómo Dios le puede dar tanta unción, tanta gracia a un simple ser humano? Y él mismo en su libro decía, entre más te acerques a Dios, mayor va a ser tu fe. Ahí está la clave, chiquillo. No es el conocimiento, se lo digo. Yo estoy estudiando, se lo dije en hoy día, en el principio de la charla, estoy estudiando mi maestría en teología, en estudios teológicos. Estoy sacando mi maestría. Si el próximo año, si Dios lo quiere, ya voy a estar terminando mi maestría en estudios teológicos. Pero se lo estoy diciendo, no necesitas una maestría para predicar en la iglesia, necesitas la comunión. Yo te estoy diciendo esto, no necesitas estudios teológicos, necesitas el Espíritu Santo en tu vida para que hable a través de ti. Solamente en Él, no necesitas a Él, nada más que a Él. Él es el que se va a encargar. Bendito es el nombre del Señor. Santo es el nombre del Señor Jesucristo. Nos guía cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará a toda la verdad. Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, él decía, como el Espíritu Santo no los dejó comunicar el mensaje en Asia, Pablo y los que estaban con él viajaron por la región de Frigia y Galacia. No sé si escucharon bien lo que dice acá. El Espíritu Santo prohibiéndole. El Espíritu Santo no los dejó comunicar, predicar el mensaje en Asia. El Espíritu Santo le dijo a Pablo, ese apóstol hambriento por predicar en todos los lugares, el Espíritu Santo le dijo, Pablo, aquí no tienes que entrar, vamos a otro lado. El Espíritu Santo le dijo. ¿Cómo crecería la iglesia de Dios? ¿Cómo crecería tu iglesia, donde tú te congregas, si la iglesia empezara a escuchar más al Espíritu Santo? Tú puedes establecer una amistad con Él. Se basa todo finalmente en la amistad del Espíritu Santo. Cuando llegaron a la frontera de Misia, trataron de entrar por la región de Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no los dejó entrar allí. Ellos eran fieles al Espíritu Santo. Los apóstoles eran fieles en seguir las ordenanzas del Espíritu Santo. Vamos allá, venía el Espíritu. No, Pablo, no vas a entrar allí. Bueno, el Espíritu Santo manda, vamos a otro lado. Así tiene que ser nuestra vida de hoy día. Si el Espíritu Santo te dice, no, Esteban, no vas allí. Porque no es con tus fuerzas, no es con espada. Es con el Espíritu de Dios. Y esto es algo que nosotros debemos tenerlo claro. Ni Jesús, el creador del universo, ni Jesús comenzó su ministerio antes de que llegase el Espíritu Santo sobre él. ¿Cuándo inició Jesús su ministerio? A los 30 años, cuando fue bautizado. ¿Qué sucedió allí cuando Juan el Bautista lo bautizó? ¿Qué descendió del cielo? El Espíritu Santo. Sobre paloma. Desde allí comenzó todo su ministerio. Y nosotros queremos hacer cosas en este tiempo por las nuestras. Estamos equivocados. Esperemos al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te bautice, te llene, desde ahí comienza tu ministerio. Desde ahí comienza la ordenanza de Dios. Este debe ser el proceso del cristiano. Número 1, salvación por gracia. Señor, te acepto en mi corazón como único y verdadero Salvador. Segundo, bautismo del Espíritu Santo, que lo hablamos, que es distinto cuando tú aceptas a Jesús. El bautismo es distinto, lo hablamos en la segunda charla. El bautismo del Espíritu Santo es distinto a cuando tú has aceptado a Cristo en tu corazón. Si has solamente aceptado la salvación por gracia de Jesús y no has aceptado el bautismo del Espíritu Santo, tienes que empezar a pedir el bautismo del Espíritu Santo, tienes que empezar a orar para que el Espíritu Santo llene tu vida, para que tu vida cambie para siempre. Tercero, después de que has recibido el bautismo del Espíritu Santo, ahora tienes que establecer una amistad con el Espíritu Santo. Y una amistad significa cultivarla todos los días.
Todos los días, por la mañana, por la noche, Espíritu Santo, aquí estoy, vamos a hablar. ¿Qué quieres que haga? En la mañana, Espíritu Santo, hoy en día tengo que hacer todas estas cosas. ¿En qué te puedo servir, Espíritu Santo? ¿En qué me vas a usar, Espíritu Santo? Si voy por la micro, si voy en el metro, ¿a quién tengo que hablarle de ti? Bendito es el nombre del Señor. Te vas a sorprender cómo el Espíritu Santo te puede decir: Esteban, anda, siéntate al lado de él y háblale de mí. Bendito es el nombre del Señor. Yo, chiquillos, los veo diciéndole estas cosas y no sé si me ven con una cara de incredulidad, con una cara de que esto no es el hermano Esteban hablando, está hablando cosas chinas. Esto es verdad, esto sucede hoy en día, chiquillos. El Espíritu Santo está activo hoy. Bendito es el nombre de Dios. Hoy los quiere utilizar a ustedes, no mañana, hoy día. Bendito es el nombre del Señor. ¿Por qué la iglesia de hoy se conforma con las formalidades externas? Y aquí los invito a la reflexión. ¿Por qué te conformas tú? ¿Por qué nos conformamos nosotros con pertenecer al coro, con pertenecer al grupo de ciclistas, sin buscar lo esencial, lo central de lo que debe ser una iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué en definitiva es la iglesia? Le animo a responder, ¿qué es lo que es la iglesia en definitiva? ¿Es acaso estas 4 paredes o este templo? ¿Qué es la iglesia? Finalmente, ¿qué es la iglesia? Somos nosotros la iglesia. Pero la iglesia es cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Esa es la iglesia. ¿Y cuál es la función principal de la iglesia? ¿Cantar alabanzas? ¿Encerrarnos un día domingo, un día miércoles, un día jueves, un día viernes en la iglesia, en las 4 paredes, venimos a cumplir, cantamos un par de alabanzas, escuchamos el mensaje y nos vamos al hogar? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia para ti? ¿En qué ha influido la iglesia para ti? Nos esforzamos por sacar la mejor alabanza, nuestra mejor versión de la alabanza. ¿Será acaso que en muchas ocasiones estamos desviando del centro nuestra mirada? ¿Te interesa más llegar el día domingo a tocar un instrumento musical? ¿A participar en el área que se te ha sido asignada en la iglesia? ¿Qué te interesa más? Finalmente, ¿cuál es la función principal de la iglesia en la sociedad? ¿Cuál es tu función en la sociedad una vez que has aceptado a Cristo? ¿Quedarte allí sentado con la boca cerrada? Hoy día conversábamos con la Gise, con mi señora, y le decía: cuando en tu vida empieza a haber persecución y el diablo te empieza a perseguir, es porque ese es el camino correcto. Es porque Dios te está usando. Y es porque estás provocando algo en las tinieblas que no le gusta al diablo. No le gusta cuando tú hablas de Cristo. No le gusta cuando se están salvando almas para Cristo. No le gusta cuando Dios te está usando para arrebatarle almas al diablo. Al diablo no le gusta eso. Cuando en tu vida empieza a haber persecución, es porque vas por el camino correcto. Cuando el diablo te empiece a perseguir y cuando lleguen las pruebas, las dificultades a tu vida, allí está bien tu camino. Pero chiquillo, si hoy día no está pasando nada en tu vida, si no está pasando absolutamente nada con la vida cristiana que estás llevando, preocúpate, porque el diablo ni siquiera está preocupado de ti. El diablo dice: Luisito llega a la iglesia, canta alabanza, cuando está allí la palabra del Señor, saca el celular ahí escondido que nadie lo vea, responde el mensaje de su amigo, se desvió, se perdió la palabra del Señor, lo mete allá, escucha otro poco, vamos con el... me llegó esta notificación, hay una promoción en Rappi, en Uber Eats. Hoy día ya estoy pensando en qué comer después, en pedir una pizza, un sushi. Se te fue el mensaje. Y no pasa nada distinto en tu vida. Y vuelves a casa y tu mamá, tu papá, que es cristiano, vamos a la iglesia, tienes que ir a la iglesia, tienes que, ¿por qué? Así te vas a salvar. Y vamos a la iglesia de nuevo y caemos en esa rutina, nada nuevo. Y el diablo ni siquiera te mira. El diablo ni siquiera pone su mirada en ti, porque tú no estás haciendo ninguna amenaza
para el reino de las tinieblas. Insisto, chiquillos, cuando tú empieces a ser una amenaza para el reino de las tinieblas, el diablo va a empezar a poner tu mirada en ti. Va a empezar a poner su mirada en ti y te lo aseguro que vas a empezar a asustarte por lo que vas a empezar a ver. Bendito es el nombre del Señor. Viendo cosas raras, sintiendo cosas raras y aún dentro de la iglesia. No todos son cristianos. El que no es cristiano no está remando con Dios. Entonces su vida lamentablemente va por otro lado. Finalmente, el cristiano es igual. ¿O qué significa que una persona sea cristiana? Significa esto: amistad con el Espíritu Santo. Finalmente, cristiano, si tú eres un cristiano de verdad, yo siempre hago la diferencia, si tú eres un cristiano de verdad, de verdad, de verdad, un mero mero, como diría un mexicano, si tú eres un mero mero, tienes que tener una amistad con el Espíritu Santo. Lo que hemos hablado, chiquillos, en todas las otras charlas, si quieres que Dios te use a través de los dones espirituales, se basa en esto. Entre más amistad, entre más tiempo le dediques a Dios, más comunión, más cercano vas a sentir el poder del Espíritu Santo. Y esto significa levántate a orar en las mañanas. Levántate a orar. Lo primero que sea en la mañana, que no sea el Facebook ni el Instagram, ni el TikTok. Que no sea lo primero en la mañana, chiquillos. Que lo primero, que apenas abran tus ojos, dile: gracias Espíritu Santo, aquí estoy Espíritu Santo para otro día. Dilo acostado, díselo. Comienza a vivir en una cultura con el Espíritu Santo. Comienza a ser amigo del Espíritu Santo. Comienza a verlo como un amigo, como una persona, como alguien y no como una fuerza. Bendito es el nombre del Señor. Esto es la base del cristianismo. ¿Qué estás esperando para iniciar una amistad con el Espíritu Santo? Y esa es la pregunta que Dios le hace a ustedes hoy día.